Hola, les habla Edgar Navarro. Yo soy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Qué pasa en las reuniones espiritistas? Bien, este tema sí lo he querido hacer desde hace un tiempo, porque se refiere ya al entendimiento no solo de qué sucede realmente en una reunión espiritista, sino al tema de entender lo que es el espiritismo como tal. Cuando, sobre todo en Latinoamérica, se habla de una reunión espiritista, las personas van directamente a un grupo de personas sentados en una mesa, evocando un espíritu para hacer X tipo de preguntas o cualquier cantidad de preguntas, de que allí en esas reuniones se generan eventos paranormales, que se mueven las mesas, que se mueven cosas, y una cantidad de información que ya escapa realmente a lo que secretamente pasa en una reunión espírita. El- las reuniones espiritistas han cambiado mucho desde el inicio, que viene siendo los años 50, 40 del siglo XIX, en donde en París prácticamente era el lugar principal donde más se llevaban a cabo. Se hacían reuniones espiritistas con un fin, digamos, poco altruista, digamos que eran más que todo por capricho o por novedad. Y se generó como una especie de moda en que todas las personas de clase alta, básicamente, hacían reuniones espiritistas en sus casas, invitaban a una cantidad de personas, era prácticamente un evento social. Y empezaban estas prácticas a evocar espíritus, a hacer preguntas, digamos, superficiales, eh, donde no había realmente un fin interesante. Y ciertamente sí se producían eventos paranormales, porque empieza el fenómeno de las mesas parlantes. Las mesas parlantes vienen siendo de que las mesas comenzaban a movilizarse y establecían lo que hoy conocemos como un sistema de lenguaje, que es la tipología, en donde a través de golpes, de pequeños golpes, se acordaba un tipo de respuesta, si eran dos golpes eran no, un golpe era sí, etc. O llegaban prácticamente a generar un código por letras y empezaba a haber una comunicación a través de estos golpes. Se hizo mucho fraude, hubo muchos que justamente tergiversaron el fenómeno para aprovecharse, para sacar algún provecho económico. Y empezó esto a generarse ya como un bulo donde la gente no tenía confianza, no creía, o simplemente decía que eso era sencillamente una tontería de la alta sociedad. A todo esto, el personaje de Allan Kardec, que viene siendo el codificador de la doctrina espiritista o el espiritismo, es invitado a estas reuniones. Lo interesante es que en estas reuniones asistían muchos intelectuales e incluso científicos a tratar de analizar la situación. Él es invitado y eh, él siendo un docente, siendo un investigador, siendo una persona muy curiosa, así, por mera curiosidad, simplemente que él cuando presencia estos fenómenos se da cuenta de que hay algo más que un simple hecho casual o una especie de fraude. Esto le llama la atención y entiende de que hay algo inteligente que produce este tipo de comunicaciones y que no es el simple acaso o simplemente un producto de la fantasía de las personas que están allí. Y empieza a hacer una investigación que termina produciendo lo que hoy en día conocemos como la doctrina espiritista. Allan Kardec prácticamente es el que produce o el que forja el nombre espiritismo. Antes no se utilizaba este término y él lo comienza a aplicar porque justamente esta información de la doctrina proviene del mundo espiritual y es la doctrina de los espíritus. En este término, eh, esta palabra o este concepto se empieza a divulgar
en el momento en que Kardec presenta el libro de los espíritus. Esto estamos hablando de 1855, si no me equivoco. El hecho es de que esta palabra empieza a tornarse con otro sentido gracias a la influencia de la Iglesia Católica y de otras iglesias que sencillamente apartaban los conceptos del espiritismo por considerarlos apócrifos o por considerarlos muy lejos de la doctrina católica, y empiezan a aplicarle estos términos a situaciones espirituales que no tienen nada que ver con la doctrina espiritista. En Latinoamérica, cuando hablamos de espiritismo, nos vamos directamente a lo que son las religiones espiritualistas, como la Umbanda, como los paleros, como la santería, la hechicería, la brujería, etc. Cualquier cosa que tenga relación con el espíritu, pero que no necesariamente es espiritista. Esto lo aclaro porque siempre ha habido esa confusión, siempre ha habido esa tergiversación con respecto al término, y ciertamente no nos preocupa mucho a quienes estudiamos la doctrina, pero sí es la posibilidad de hacer entender de que estos términos sí hacen una diferencia, por lo menos lo que es el espiritualismo, que es un conocimiento básico o un conocimiento de la vida espiritual, pero nada más allá, y el conocimiento espírita o espiritista, en donde sí hay una base doctrinaria, en donde se generan estudios, incluso científicos, hay filosofía, hay un aspecto religioso con respecto a la relación con Dios, pero no como estructura. De hecho, el espiritismo no es una religión, es una doctrina. Aquí no tenemos sacerdotes, no hay rituales y una serie de situaciones que pueden especificarse como que es una religión. Todo eso no existe en el espiritismo, y por eso la doctrina se mantiene muy aparte de todo este tipo de cosas. En Latinoamérica, hablar de espiritismo se va directamente incluso al miedo, porque piensan que es la aparición de espíritus tenebrosos o el trato con espíritus del mal, con demonios, etc. Todo este tipo de conocimiento también se aplica a cuando hablamos de una reunión espiritista. Lo cierto es que no hay nada más alejado de lo que hay en la imaginación de la persona, porque una reunión espiritista es sumamente tranquila y controlada, en donde básicamente lo que hacemos es asistir a las personas, encarnadas o desencarnadas. Y ahora paso a explicarles lo que sucede. En una casa espírita, o en una casa, o un centro espiritista, hay diversas actividades. Estos centros se organizan para justamente llevar la asistencia espiritual a las personas que necesitan entender o que tienen algún problema directamente con la vida espiritual. Hay reuniones públicas en donde se dan charlas, se habla sobre la doctrina, se explican situaciones, se explican conceptos, se explican procesos y fenómenos. Hay la asistencia a través de la fluidoterapia, que es la asistencia a través de los pases magnéticos o pases espíritas, y también está la asistencia espiritual directa. En la actualidad, la asistencia espiritual se hace haciéndole una entrevista a la persona con el problema, se toman los datos, se toma la información que está sucediendo, se aplica una sesión de fluidoterapia y luego esta persona se va a su casa. Se prefiere de que esta persona pueda estar tranquila en su casa, haciendo oración o haciendo una lectura interesante o espiritual, para poder tener la mente digamos, afinada. Y en el centro espírita se realiza una reunión cerrada donde están diversos tipos de mediums, pueden ser 2 o 3 hasta simplemente 2 personas, un medium y un esclarecedor. El esclarecedor es la persona que se encarga de establecer la pauta de la reunión y de haber una comunicación espiritual, puede haber psicografías o puede haber ya una comunicación parlante. Se establece entonces a través del esclarecedor las explicaciones, se establece la asistencia al espíritu que se presente, se recibe la información también de los espíritus guías del centro y de los espíritus protectores, de los espíritus benefactores, como los queramos llamar, que nos dan también orientación sobre el caso.
se hace la asistencia y ahí la persona puede seguir asistiendo al centro espírita para recibir bases de información y si se quiere formar dentro de la doctrina, pueden sencillamente comenzar sus estudios de la manera que lo prefieran. Sobre todo si son personas que tienen mediunidad activa y necesitan comprenderla y controlarla sobre todo. Bien, anteriormente estoy hablando de digamos, del siglo XX hasta mediados de los 90. Las reuniones espíritas eran más grandes, incluso se atendía a la persona o al paciente, a la persona que tenía problemas, se dejaba dentro de estas reuniones y se comenzaban las comunicaciones. Los espíritus empezaban a expresarse a través de los medios y hablar directamente con las personas afectadas, pero esto generaba digamos, hay muchas personas susceptibles y se podían asustar, podían nerviosas, y lo recomendable era de que esto no sucediera porque puede perturbar la armonía y la tranquilidad de las reuniones. Estas reuniones siempre están amparadas, protegidas por espíritus formados, son equipos de espíritus que trabajan directamente con este tipo de asistencia y ayudan a controlar las expresiones espirituales, es decir, si un espíritu se comunica a través de un medio parlante, empieza a hablar, ayudan a controlar a que estas expresiones sean tranquilas, de que no se necesitan inclusive malas palabras, ni insultos. Todo eso se controla para que la información pueda fluir y en ese momento también se le está aplicando asistencia a ese espíritu. El esclarecedor conversa con este espíritu y explica sus condiciones, sus situaciones, para que él pueda también ser asistido y poder seguir avanzando. Como se dan cuenta, no es un proceso violento, es una conversación, es una asistencia fraterna. Y no se producen fenómenos como la gente espera, porque todo eso está muy bien controlado. No va a haber sillas volteándose, ni mesas cayéndose, ni rotando, ni gente gritando, gente saltando, profiriendo cosas en otras lenguas. No, nada de eso se presencia en una reunión espírita verdaderamente bien organizada, por supuesto. Sabemos que hay excepciones. Pero la regla, digamos, la base de todas estas reuniones es la armonía. Es una comunicación tranquila en donde se establezca un verdadero ambiente fraterno, en donde la asistencia se produce a través del amor, a través de la comprensión, de la información. Estas reuniones de este tipo se dejaron de hacer por lo que les comentaba. Las personas se podían perturbar más de lo necesario, a pesar de que eran reuniones tranquilas. Entonces se empezó a practicar de que las personas se conversaban, se asistían. Prácticamente es una conversación a nivel psicológico porque hacemos un análisis de esa situación también, la situación mental. Se establece la revisión de que ya haya una verificación médica de que la persona no tenga realmente un problema físico, un problema de otra índole, y allí procedemos entonces a la asistencia espiritual. ¿Cuánto tiempo tardan las asistencias? Depende de los casos, obviamente. Lo cierto es que las reuniones espiritistas son algo totalmente distinto a lo que las personas tienen en mente. Los espiritistas que estudian verdaderamente la doctrina tienen un comportamiento muy distinto. Primero, no generamos ningún tipo de referencias religiosas, porque justamente nos vamos a la raíz de todo, que viene siendo el espíritu, la asistencia de Dios a través de otros espíritus superiores, la presencia de Jesús, que sí es nuestro hermano mayor, nuestro guía, que es quien justamente dio las primeras informaciones sobre la espiritualidad. Y a través de sus acciones, de sus ejemplos, es que nosotros trabajamos dentro de la doctrina. Con esto, la idea es hacerles ver y hacer entender que cuando investigamos un poco más, empezamos a darnos cuenta de que las cosas no son como nos las pintan. Sí, lamentablemente, inclusive en el tiempo de Alcalde, la Iglesia se contrapuso mucho a la divulgación espírita
a pesar de que muchos sacerdotes se sintieron afines y entendieron y no necesariamente tenían que abandonar sus religiones. No, de hecho, dentro de la doctrina espírita hay muchas personas que mantienen sus religiones y simplemente entienden toda esta información y se abren a nuevo conocimiento. La iglesia se contrapuso con mucha fuerza, pero lo que generó básicamente fue más curiosidad sobre la doctrina y la doctrina se dividió mucho más. En Europa, el espiritismo bajó mucho el nivel de asistencia espiritual, se convirtió un poco más a la parte intelectual y digamos que toda esta parte de las reuniones de asistencia bajaron mucho. Y en América, sobre todo en Brasil, y de hecho en ciertos países como Argentina, Colombia, Venezuela, la doctrina se formó en un buen sentido, inclusive hay colegios, escuelas que tienen la base espírita, hay centros espíritas de asistencia abiertos y activos. Hay una buena conformación de la Federación de Espiritistas en América y sobre todo de que está muy abocada a lo que es la asistencia espiritual y de hecho la asistencia social, porque muchos de estos centros espíritas también aportan ayuda material a personas necesitadas, alimentos, lo que sea necesario y lo que esté al alcance para poder brindar un poco de tranquilidad también. Y como siempre se les da el respaldo fraterno sin ninguna intención de recibirlo en el centro espírita como seguidores, al contrario, sencillamente se les brinda ayuda. Otra gran diferencia es el hecho de que en los centros espíritas no se lucra de ninguna manera y las asistencias espirituales, las reuniones espiritistas, son gratuitas. No hay medios que cobren por su servicio de asistencia. Esto va en contra justamente de las bases, no solamente de la doctrina espírita, sino de las bases de lo que es la ayuda fraterna, algo que el mismo Jesús nos enseñaba a través de su servicio. Lo que gratis recibimos, gratis lo damos. Y muchos de los que estamos dentro de las casas espíritas también fuimos asistidos, fuimos ayudados y por eso nosotros devolvemos esa intención. Lo cierto es que las reuniones, las sesiones de asistencia espiritual tienen un tenor muy distinto, son lugares de tranquilidad, de armonía y de mucho amor para que estos espíritus que necesitan ayuda, tanto encarnados como desencarnados, puedan sentirse bien y entender de que ese es el camino que pueden seguir. Y debo referir esto porque sé que muchas personas pueden pensar que dentro de la doctrina pensamos que tenemos la verdad absoluta y lo cierto es que somos apenas una parte de toda esta realidad espiritual a la que nosotros nos enfrentamos. Somos apenas en el camino de información y estamos lejos de querer imponer cualquier tipo de información a los demás. Entonces, quedamos también nosotros acá en el podcast dispuestos a cualquier comentario o duda que puedan tener sobre la doctrina y sobre estas reuniones espiritistas que a muchos, como les repito, ha causado desde reticencia hasta temor y lo cierto es que estamos muy lejos de ese tipo de situaciones. Muchas gracias.